106.5. Bien, señores, tenemos en la línea telefónica, a través de la línea telefónica, Ángel Locuar. Buenos días, Locuar, ¿cómo estás? Buen día, Martínez, ¿cómo te va? Salúdame a los demás. Gracias, Locuar. Escuchaste que José leyó una reseña de una entrevista que el Caballo Mayor, ¿no?, le dio a Colombia Alcántara, y ahí él le cuenta aquella experiencia de una persona que se acercó a él, le dijo que tenía órdenes de matarlo, y la persona pues se puso a llorar cuando lo vio a él, que estaba en una cafetería comiéndose un sándwich. Y entonces que él se retiró del lugar, y él plantea ahí entonces que Balaguer lo habría mandado a matar. ¿Tú qué entiendes? No, eso es improbable. Es decir, yo fui muy amigo de Johnny. Johnny fue una figura progresista todo el tiempo, incluso era progresista en la época de los 12 años. Pero eso es absolutamente improbable. Primero, no era el estilo de la época. Segundo, no era el estilo de Balaguer. Balaguer, de delitos de sangre y de corrupción en lo personal, nadie lo puede imputar. Sin embargo, en la época, por ejemplo, en los 12 años, que no era el mundo de hoy, era un mundo dividido por las ideologías, en que las guerras frías la libraban de manera muy caliente Estados Unidos y Rusia en nuestro territorio, entre otros. El presidente no tenía control del 66, 74, 78 de los organismos de seguridad. El presidente no tenía control del DNI ni de muchos de los otros organismos que obedecían más a poderes extranjeros que a los poderes constitucionales. Que Balaguer mande a matar a alguien es algo improbable. No era su estilo, no era su forma. Balaguer no era un hombre de sangre, ni siquiera en la época de Trujillo. Que Balaguer se enterara de que algo ocurrió es otra cosa. Que eventualmente se enterara de un hecho consumado que él no podía evitar y no hiciera nada, también puede haber pasado. De hecho, yo estudié mucho ese tema cuando escribí la novela El Buscador de Tesoros, en la que recreo un poco cómo se operaba en la época. Pero Balaguer nunca fue un hombre de sangre. Eso es inadmisible. Entonces, Ángel, ¿a qué tú atribuyes esas declaraciones de Johnny? O sea, ¿por qué él dijo eso? Yo no digo que no hubiera planes en contra de Johnny en ese periodo. Lo que yo estoy diciendo es que no eran de Balaguer. No eran de Balaguer. Además, ¿qué contacto podía tener un sargento con el presidente de la República? Yo no digo que a ese sargento alguien no le diera esa orden, como le dieron órdenes a otros de cometer asesinatos. Lo que estoy diciendo es que es improbable que Balaguer tuviera conocimiento de eso. Es más, la historia lo que recoge son muchos casos en los que Balaguer se enteró e intervino para evitarlo. Y cuánto se lamentó cuando a veces ocurrió y no lo pudo evitar, porque no era el tiempo de ahora. Locuar, Balaguer llegó a hablar de aquella etapa, esa etapa llamada la etapa del terror, ¿no? La época del terror, que se vive después del asesinato de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo, y con la llegada de Ramfis, ¿no? Porque muchas de las cosas que ocurrieron ahí, algunos la atribuyen abiertamente al dúo Ramfis-Balaguer. No, cuando Ramfis regresa de fuera del país, que toma conocimiento en territorio dominicano de la muerte de su papá, Ramfis no era ningún santo, y aunque el magnicidio estaba justificado históricamente, seguía siendo su papá. Claro. Sí. Entonces, los hechos los comete Ramfis. Y Balaguer en ese momento es un presidente sin ningún poder. Balaguer está tratando de sortear una situación política para evitar el colapso total del Estado. Balaguer es un presidente que no tiene control de las Fuerzas Armadas ni de la administración pública. De hecho, en el intento por equilibrar a la República, Balaguer
se inventa el Consejo. O sea, Balaguer no podía evitar lo que pasó en la Hacienda María, donde amarraron a los complotados en la muerte de Trujillo. No, hombre, Balaguer no podía evitar nada de eso porque Balaguer no tenía control de la luz. El que ha estudiado la historia y ha estudiado ese periodo sabe que Balaguer no tenía ningún control en ese momento. Pero podía evitarlo. No podía evitarlo. ¿Y cómo tú evitas la ira de Ramfi? ¿Cómo le iba a ¿Cómo tú evitas lo que uno controla? Deteniendo a Ramfi. ¿Y cómo tú detienes? ¿Y Ramfi era Rocco? No. Ramfi era un monstruo. Pero continuemos. Adelante. No digo yo. Tiene el poder. Ponte en el contexto. Adelante, sí. Si continuamos. Desde aquí había un presidente. Pero vamos a continuar con la. Lo cual, adelante. Mira, Martínez. ¿Cómo controlas tú a quien tiene en realidad el poder? Quien tenía en realidad el poder era Ramfi. Balaguer no tenía el poder. Balaguer llega de vicepresidente a presidente en un tránsito forzoso para Trujillo cuando ocurre la muerte de Trujillo. Cuando ocurre la muerte de Trujillo, aquí hay un vacío de poder en que nadie controla nada. Cuando Ramfi llega, porque incluso la verdadera Fuerzas Armadas realmente era la Fuerza Aérea. Es decir, lo que tenía realmente poder de ataque y control era la Fuerza Aérea. Sí. Pero además del poder de ataque, estaba el poder de la tiranía de la era. Quien tenía el poder de la era era Ramfi. Ramfi no se quedó, porque Ramfi no tenía vocación política. Si Ramfi hubiera tenido vocación e interés político, se queda y quita a Balaguer. Una de las cosas más geniales es cómo Balaguer convence a la familia de que se vaya. Y eso es convenciendo. Eso no es tomando ninguna medida de fuerza porque él no tenía capacidad para hacerla valer. Pero desde luego que lo de Johnny no es en esta época. Eso necesariamente es en una época muy anterior. ¿Qué representa Johnny Ventura, lo cual? No, Johnny Ventura representa lo mejor de una época. Johnny Ventura fue un artista entregado que cambió el merengue y el primero que lo internacionaliza. Johnny Ventura es una leyenda, y es una leyenda en el mejor sentido de la palabra, pero además un hombre que además y por encima del arte que dominó con destreza, Johnny Ventura siempre fue un hombre progresista. Un tipo que siempre estaba en las mejores causas, que jamás decía que no, que estaba siempre con sus amigos y con la gente que lo necesitaba, que conservó hasta el último día de su vida la humildad. Johnny Ventura es un dominicano a emular. Bueno. Entonces pues, Balaguer no mandó a matar a Johnny. Eso no se lo va a creer nadie. Pero fue el que lo dijo, Ángel. Bueno, pero no quiere decir pero puede ser que lo dijera en el contexto de lo que le contaron. No dijo que Balaguer y él dijo lo que le contaron. Él dijo que un sargento le contó que lo habían matado. Claro, pero no dijo eso no tiene ninguna posibilidad de ser cierto. Bueno, pues gracias. Y fíjate que si hay una persona que estuvo al lado de Balaguer, que fue crítico con Balaguer vivo, fui yo, pero el país no puede admitir un comentario en ese sentido. Y pero es normal que ustedes, que son balagueristas, ustedes defiendan a Balaguer. Eso es yo normal. Fui adversario político de Balaguer siempre. Pero eso no le no, eso es una descalificación. Eso es un reconocimiento. Mira, no hay nadie. Preguntar sobre Balaguer algo a loco. Vamos adelante. La pregunta que le iba a hacer, el doctor Balaguer en un momento, y precisamente relacionado con ese periodo, planteó que si el presidente Nixon le pedía que renuncie, él renunciaba. Y luego te deja sentado. Parquearme. Y luego te deja sentado el embajador estadounidense. Ojalá que no haya sido un amén que pero oye eso. Mira, lo primero es que a Balaguer lo sitúan en un contexto incorrecto con los americanos. Balaguer fue el presidente más independiente de los americanos, siempre que podía hacerlo. Cuando pudo y hacerlo. Nunca fue un yes man de los norteamericanos. Los norteamericanos no tenían a Balaguer como su hombre. Los norteamericanos se tuvieron que fumar a Balaguer cuando no le quedaron alternativas, tanto en el 66 como después. Sí, Balaguer sentó al embajador porque el embajador rompió el protocolo. Balaguer era el burócrata mejor formado que la República ha dado y sabía que un embajador no se presenta a la casa de un presidente sin audiencia. Hizo bien en sentarlo en la marquesina. Bueno, pues gracias, gracias. Un abrazo.